en salida, como alguien apasionado por los árboles en la ciudad. ¿Cómo le va, Reinaldo? Bienvenido, gracias por estar. No, por favor, el agradecido soy yo y quiero decirte de que vengo con mucho gusto a una invitación de ustedes, porque ya tengo una relación con ustedes de hace muchísimos años que ha sido, digamos, concordante con toda mi actividad. Es cierto. Es decir, que nos hemos seguido. Sin ustedes, nosotros prácticamente terminan nosotros lo que uno quisiera decir. Pero cuando hay unos medios de difusión, como en el caso de ustedes y otros medios, ya sea escritos o orales, la cosa se multiplica. Y hoy en día la multiplicación de cosas afectuosas, de cosas constructivas, es válida, pero tiene un plus grandísimo, porque estamos cansados de cosas feas, y en cambio las cosas buenas muchas veces quedan tapadas por esas cosas feas. Reinaldo, usted es, yo lo decía en la introducción de alguna manera, oriundo de la provincia de Tucumán. Exactamente, yo nací en un ingenio azucarero que estaba a 25 kilómetros del naciente de la Conquija, del famoso cordón de la Conquija. Y desde chico, 10, 11, 12 años, iba con mi padre a visitar, caminando nos íbamos, a visitar esa población, esa arboleda, y allí nació mi vocación como agrónomo. Al ver tantos árboles... ¿Qué edad tenía usted? Y yo tenía 10 años, y nos íbamos caminando desde el pueblo, porque quedaba 25 kilómetros. Nos salíamos tempranito con el tarrito de mate cocido, un perro que nos acompañaba, y nos íbamos a pescar allá arriba, ¿no? Algún dorado, alguna trucha, y es decir, fue una infancia hermosa. Después se agregó mi hermano y ya salíamos los tres. Lo lindo de todo esto es de que se van sumando hechos en la vida de niñez de uno que lo marcan para siempre. Y a mí me marcó para siempre ese solo hecho de ir a visitar ese naciente de la Conquija y ver la cantidad de lapacho, de jacarandá, de otras plantas que, compitiendo por la altura, por la luz, eran altas. Yo las veía gigantes. Después, en el medio natural, ya no son tantas. Allí sí, porque tenían que competir por la luz. Y ahí quedé enamorado. Esa parte de la Conquija es una región subtropical. Exactamente. Es el Tucumán. Es una selva, ¿no? Sí, Tucumán tiene un clima subtropical que supera, digamos, los 1.200 milímetros anuales de lluvia, ¿no? Diferente al nuestro. Que es semiárido aquí. Que es semiárido, pero hay una cosa que yo quisiera que me hagas recordar un poco más adelante, porque hay un cambio en el clima de la región. Entre obrajes y cañaverales fui naciendo mi vocación. ¿Y por qué digo entre obrajes y cañaverales? Porque desde el cerro se traían las zorritas que le decían tiradas por bueyes, los durmientes para que se hiciesen las casas, se arreglara el pueblo. El pueblo estaba alrededor del ingenio, era una cosa muy bonita. ¿El pueblo cómo se llama? El pueblo Ingenio Santa Ana. Ajá. Estaba rodeando al ingenio. El ingenio era uno de los más grandes de Sudamérica. Hoy, ruina. Hoy quedó en ruinas, no existe más. Las chimeneas que se elevaban, la zafra que comenzaba en junio, donde el hachero, el peón que se contrataba, que venía de Salta, de zonas de Tucumán, que venía de Santiago, de Catamarca, era el conchavado, se conchavaba para la zafra. Entonces, trabajadores temporarios. Trabajadores temporarios. Sí. Pero lo que armaba todo eso y el folclore de todo eso es que venía con la familia.
venía con la familia. Entonces, no era siempre bien reconocido. Yo tuve la suerte y estudié perito en agronomía en la Universidad Nacional de Tucumán. Claro, vamos a recordar, allá vamos a pasar a esa parte, vamos a recordar que usted, ¿en qué año nació? Yo nací, bueno, yo tengo 84 años, Ajá. Nací en el 31. Y en esa época, los medios de comunicación no son los de ahora. Mis padres trabajaban en el ingenio, mis tíos trabajaban en el ingenio, mi abuelo trabajaba en el ingenio. Es decir, que yo fui mamando desde chico todo lo que es esa armoniosa conjunción de factores que hacían a la molienda de la caña. Allí aprendí cuándo hay que cortar la caña para llevarla y llevarla en muy buena calidad al ingenio para hacer el jugo que luego se transformaba en el azúcar que llegaba a tu mesa. ¿Y usted hizo el colegio primario? Yo hice el primario en el mismo ingenio. Sí. Después me fui a Tucumán. A San Miguel de Tucumán. A San Miguel de Tucumán. Allí estudié agronomía en una escuela altamente capacitada. Y para que te dé un ejemplo, yo me río a veces cuando los chicos me dicen, vos sabés que ahora nos podemos llevar tantas materias. Sí. Nosotros ingresábamos y teníamos cada 3 meses un examen eliminatorio. Vos te podías quedar a los 3 meses de haber ingresado, te podías quedar a los 6 meses de haber ingresado o a los 9 meses porque eran eliminatorios. 3 materias a la casa. Y no había exhibición, había que rendirlas. ¿Sí o sí? Sí o sí había que rendirlas, salvo historia, geografía, esas cositas que ocupaban los 2 primeros años, de mera técnica. Y lo bueno que tenía este colegio, este instituto, era de que vos tenías una materia, a veces, toda la mañana teórica y toda la tarde práctica. Y ahí, Reinaldo, usted se recibe de... Yo me recibo de perito, que es un título que da el Estado Nacional, Ajá. y agrónomo, que es el título que da la universidad. Entonces, mi título no es agrónomo, es perito agrónomo. Perito agrónomo. El perito, que es una distinción que le da el Estado, y el agrónomo, el que te da la universidad. En aquel momento no existía la carrera de ingeniería. Recién comenzaba la carrera de ingeniería. Ajá. Tanto es así que a mí me toca el servicio militar y después del servicio militar el Banco Nación me contrata para trabajar en el ingenio. ¿En qué año hizo el servicio militar? Y yo hice en el 51. ¿En dónde lo hizo? En el Arsenal de Ascuénaga, de San Miguel de Tucumán. En Tucumán, donde en el están mismo los Tucumán. famosos y grandes plantaciones de limones que los tucutucos Claro, tenían famosos ahí, limones. gran cantidad. Pero la infancia nuestra era una infancia sana, chupando caña sentado en la vereda en pleno invierno. Changuito cañero. Changuito cañero. Yo le hice unos versos a todo eso y le hice unos versos también a la gente que iba con tantas ilusiones a trabajar en el ingenio en la zafra azucarera. Iba la mamá, el papá, el perrito y los changuitos que iban cantados de frío hasta que salía el solcito, se calentaba y jugaban. Y después, ansiosos por llegar a la casa para tomar el mate cocido. Yo le hice un verso que se llama justamente El mate cocido. Así, mi infancia fue muy linda porque calculaba rodeada de cañaverales el ingenio. El ingenio tenía 200, no me olvido nunca, 270.000 surcos de caña. Y estaba dividido el ingenio en colonias, donde cada colonia estaba un mayordomo. Cada mayordomo tenía su personal a cargo. Y qué sorpresa tengo yo
Cuando me recibo, Banco Nación me contrata como segundo jefe de campo en el ingenio, siendo un chango que lo único que sabía era chupar caña. ¿Qué edad tenía usted? Y yo tenía 21 años. Después del servicio militar. Jovencito. Después del servicio claro, militar. Pues se hacía a los 20 años el servicio claro. militar. Entonces, ¿qué pasa? Estaba el jefe, estaba yo, pero vos salías de la facultad con todos los conocimientos teóricos y nada más. Pero como había mamado desde chico que cuando llega la caña con ese olorcito a vinagre, tené cuidado porque las mieles van a salir malas. Y mi viejo trabajaba como mi abuelo y mi tío en el ingenio. Y me tenían cortito cuando yo estaba segundo jefe de campo de que mandara caña como correspondía. Y charlábamos mucho con mi viejo. Dice, vos sabés que pasé por el canchón, que es donde se recogía toda la caña que se iba a moler, y ya sentí olor a vinagre. Tené cuidado hacia anular eso. Reinaldo, y en aquel momento es como que desde chico usted se le despierta el amor por la naturaleza. Dice, bueno, esto es lo mío. Esto es lo mío. Que en realidad debería ser lo de todos, ¿no? Claro. Y después hay una anécdota, usted tuvo la oportunidad de conocer a un presidente de la nación, de charlar con un presidente de la nación. Antes que me... Sí. Es un grato recuerdo, pero antes quiero decirte esto. En el ingenio teníamos una huerta comunitaria que la atendíamos con personal del ingenio y se llevaba a distintos puestos que estaban, porque el ingenio eran 3.000 personas, no había más, y se llevaba a distintos puestos esa verdura, esa fruta, naranja, que tenía gusto a fruta. Que tenía gusto a fruto, y se la ponía en cajoncito y venía la gente y la compraba. Entonces, todo eso lo hacía el personal del ingenio, y en forma de retribución, prácticamente se pagaba con lo con lo poco que se cobraba, pero vos tenías verduras de altísima calidad, no había intermediario, y eso es lo que yo quiero decir ahora. Tomates con gusto a tomate. Tomate con gusto a tomate. Discúlpela, pero es así. Tomate, porque... No, es que es así. Bueno, volviendo a esta... Sí, después usted es muy chico y tiene una experiencia que de alguna manera una experiencia importante. Yo tenía 19 años, 18 años. Ya me estaba por recibir. Y era el tiempo en que el coronel Perón, visitaba en tren los distintos caminos del ferrocarril. Era ministro de Trabajo Perón en ese momento. Pasaba por el ingenio Santa Ana, por departamento de Río Chico, cercano al ingenio Santa Ana. Sí. Mi viejo y mi tío, que ya le gustaba la política, me dice, vamos que quiero que conozcas al coronel Perón. Iba de civil él. Se bajó, nos abrazó a todos, y ese fue el primer contacto que yo tuve con él. Y te digo el primer contacto porque tuve la alegría inmensa de que cuando venía a Tucumán, él era muy amigo de Tito, mi tío, le decía, Tito, tal día voy a estar en la casa de gobierno, ya saben todos allá, te espero. Y iba con mi tío a la reunión, así como vos estás ahí, estaba el general Perón, el gobernador de la provincia, mi tío y otro funcionario. A un cierre de ojos de mi tío yo sabía que me tenía que ir, porque empezaba la reunión. Pero en ese momento, hola pibe, ¿cómo te va? ¿Qué estás estudiando? Y le digo yo, agronomía. El futuro nuestro, dice, son los granos. Seguí con la agronomía. Eso no me lo olvido nunca. Y después lo encontré otras 2 veces, 3 veces, también en esas mismas circunstancias. No habré estado más de 5 o 7 minutos con él. Pero hasta dialogamos un poquito. Pero digo, a ver, Reinaldo, lo vamos a poner en contexto. Estuvo con una figura histórica del país que a algunos le puede gustar más, a otros menos, pero que fue alguien que marcó la historia del país como lo fue Evita, su mujer. ¿A Evita la conoció también? Con Evita tuve una cosa muy, muy bonita. Ajá. No tan bonita como ella. Vos verás qué bonita que era. ¿Era linda? Y chiquita. ¿Ah, sí? Bajita era. Ajá.
Iba con un overol gris que no me olvido nunca. Se estaba por celebrar la fiesta de la zafra en Tucumán, donde se elegía la reina. Y venía una representación del gobierno nacional, pero esa vez fue ella. Y una mañana, un profesor hermoso, divino, de macanudo que era, me dice: Chango, necesito 3 que me den una mano porque no puedo terminar el mural que es donde se va, que es de fondo, donde va a estar el escenario. Y le digo, pero nosotros ¿qué podemos pintar? Brocha gorda. Sí, dice, la parte de abajo no la pude completar y ahí necesito que la ensucie, que la pongan del mismo color. Eso no me olvido nunca. Estábamos los 3 muchachos ahí, más pintados nosotros que lo que teníamos que pintar, y se siente un alboroto. Ajá. Ahí. Y dice, es la señora que viene, dijo uno. Yo no sabía ni qué señora se trataba. ¿Ni quién venía? Eva Perón. Era Eva Perón. Eva Perón. Vino, tuvimos nosotros ahí, nos dio un beso a cada uno. Qué sucios que están, nos dice. Y ahí, pero son felices, porque qué lindo, dice, esta noche los espero, ¿eh? A la noche para la elección era la elección de la reina de la zafra. Ajá. Y cuando dijo esta noche nos espero, digo yo, pero si nosotros no nos van a dejar entrar ni allá al fondo, como todo. Le hizo una seña a la secretaria y después vino la secretaria y nos dio 3 tarjetitas así, que yo ni la vi porque la recibió mi compañero. Sí. Que todavía la señora dice, no la ensucies, tenés las manos sucias. Y entonces un trapo ahí y se la puso en el bolsillo. Después la vimos a las tarjetitas porque la metió en el bolsillo. ¿Sabes qué era? Estar en la misma ubicación de los jurados, a la par de los jurados. 3 invitaciones especiales para estar a la par de los jurados. En un sitio privilegiado. En un sitio privilegiado. Pero eso no, me encantó, me llenó, pero lo que más... Un gesto, pero lo que más me emocionó fue que cuando llegó la noche, todo limpito, el trajecito, nosotros, la secretaria no sé qué le dijo, posiblemente le recordó que ahí estábamos nosotros limpitos, viene, están limpios ahora, y nos dio un beso y un abrazo a cada uno. Calcular. La primera dama. La primera dama. Después la vi en otras oportunidades, que ya la vi un poquito más decaída, qué sé yo, ¿no? Era muy jovencita. Era muy jovencita. Eso te estoy hablando del 49 o 50, algo así, ¿no? Y pocos años después contrae esta enfermedad creo que a los 2 años, 3 años murió a los 30 y pico de años. 33 años. Bueno, esas son las anécdotas. ¿Cómo me voy a olvidar yo de eso? Jamás me voy a olvidar de eso. Que los conocí, que hablé. Bueno, son de esas cosas que a uno son de esos peldaños que van marcando la escalera de tu vida, que vos no sabés hasta dónde vas a poder subir y tratar de afianzarte bien en cada paso para no caer de golpe. Y eso es lo que mantuve siempre en mi conducta. Me parece Reinaldo, después usted, ¿cuándo llega a Córdoba y a Río Tercero y por qué? ¿Cómo es su...? Resulta de que yo trabajaba en el ingenio y siempre competíamos con mi padre porque me dice, caramba, recién entras y ya ganás casi como yo, me decía mi viejo. Y yo era un aprendiz, pero ¿qué pasa? Los conocía a todos los mayordomos y yo aprendía de ellos. Cuando yo salía con el inspector, que salía a caballo, tenía un caballo tostado y un caballo blanco.
El blanco, tengo una anécdota que si tengo tiempo te la cuento. Era pachuco, el blanco, eso que marcan el pasito Sí, así. sí, sí. Pero yo no sabía que este caballo tenía sus cosas. Y un día venía muy contento de un recorrido, pues lo hacía solo el recorrido, que iba por las colonias a visitar cómo andaban los cultivos, pero la mayoría también de las veces iba con el inspector, que el que me enseñaba, don Centeno, no me olvido nunca, un viejo macanudo, me decía, no te vas a equivocar, lo que están haciendo acá es tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero recomendale tal cosa que no la están haciendo bien. Así fui mamando todo y así fui aprendiendo. Un día venía solo yo, habíamos ido juntos pero nos tuvimos que separar. Y vengo yo por hacerle una caricia, le pego en el cogote al caballo y se me para. Ajá. Después me contaron que era un caballo de exhibición, que vos le pegabas una cosa y se paraba en dos patitas. Casi me tira al suelo, nunca más caricia de ese tipo. No hubo más caricias para el Sí. caballo. Y después tenía un chofer que manejaba un Willys, Sí, sí. cortito. Un día estando arriba, revisando los cultivos, porque se hacían a curva de nivel, porque la zona donde nosotros estábamos era de abruptas pendientes. Tenía que hacerse curva de nivel para retener el agua y qué es eso. Un día arriba se nos corta la dirección. Decir que el circuito, los surcos de caña, que están separados a 70 centímetros, coincidían más o menos entre dos con el ancho de donde iban las ruedas delanteras. Y por ahí siguió y siguió el jeep hasta que chocó con otra punta. Bueno, fuimos a parar allá, pero caímos el rastrojo de la caña, no nos hicimos nada. No les pasó nada. No nos pasó nada. Y ahí donde vi muchas injusticias sociales. Y te digo esto porque yo no hablo mal de los sindicatos, porque recién comenzaba a florecer los sindicatos, qué sé yo. Pero tomaban atribuciones que no son las que la tienen ahora son más disciplinados. Antes era empuje y que salga como ellos querían y qué sé yo. Y eso ya no me gustaba, porque yo dije, no me gusta que me sometan, pero tampoco me gusta someter a nadie. Entonces, se presentó la oportunidad de venir a Río Tercero. ¿Y cómo a Río Tercero? ¿Por qué Río Porque me entero por mi padre que dice, vos sabés que en Atanor hay, que está con los conocidos nuestros, hay una disciplina de conducir ahí la administración, que son costos de producción. ¿Te animás? Bueno, vine, trabajé 5 años en Atanor. ¿En qué año vino? En el 57. Río Tercero, Río Tercero, floreciente. Yo tenía 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Fue hermoso el tiempo, pero yo quería volver al INTA. Y resulta que cuando estaba ya en Tucumán... ¿Usted ya trabajaba en el INTA? No. Ah, todavía no. Pero acá viene, muy oportuna tu pregunta por lo siguiente. En el 50, 51 se forma el INTA. Y yo ya le colaboré en los últimos años que estaba en el ingenio, llevando una chacra experimental para el INTA, donde hacía textiles y aromáticas. O sea que usted fue parte del inicio del Instituto Nacional de Tecnología señor. Agropecuaria. Yo lo ayudaba a los creadores del INTA, que yo no sabía que eran los creadores del INTA. Pero ¿por qué viene esto? Porque resulta que cuando yo me presento a concurso para Río Tercero, Sí. Eso me contaron después. Dice, mira, dice, che, el negrito fue en salida, está en Río Tercero. Pero fíjate bien, sí, dice Ingenio Santana, tal. Ah, no, dice, que se va de ayudante técnico, ahí en Río Tercero. Había 200 postulantes para Río Tercero. ¿Para la delegación? Para la delegación de INTA de Río Río Tercero. Tercero. ¿Año? 63. 63. 63. Y claro, me vieron a mí
Dijeron, acá está. No, sacaron la carpeta. Y usted, a partir de Del ese 64 momento... empiezo en el INTA. Y en el INTA fue, para mí, un paso hermoso en el INTA. Aprendí muchísimo y di todo lo que yo ya conocía. Y en aquel momento, en aquellos años, era muy complicado el tema de los médanos, ¿recuerda? Bueno, vos tienes muy buena memoria y te acompaño en el recuerdo por lo siguiente. Volaban los suelos en Río Tercero, las famosas tormentas de tierra. Que se ponía de que noche. se ponía de noche y que hacía que se parara la fabricación. Las fábricas paraban, los famosos médanos. Y médanos vivos. Médanos vivos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cuando viene el viento, los lleva de acá, los trae para acá, de acuerdo a dónde va el viento, ahí los lleva. Y la mayoría de las veces venía el viento del sureste o del suroeste y se los traía al pueblo. Ya que dije de los vientos del sureste o suroeste, después me hacía acordar dónde íbamos, acá hay un error de concepto. A ver. Que yo lo vi desde que empecé. Yo tengo como 40 años que llevo una veleta en casa. Tiene una veleta por los vientos. Por los vientos. Pero además va llegando un registro de la lluvia. De la lluvia, porque ya en el INTA lo llevaba. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Me fijo que no eran los vientos sur ni norte los dominantes en Río Tercero. Nunca lo fueron. Fueron sureste, suroeste, noreste y noroeste. Esos son los vientos dominantes de Río Tercero. Después están los del este y después sí viene norte, sur y oeste en menor cantidad. Y por suerte en menor cantidad, porque si no tendríamos la blenda de todos los productos químicos que se vienen hacia la ciudad. Hacia la ciudad. Y esto me hace recordar al cambio climático que estamos teniendo. Vos sabés, Menichetti, de que por lo general los años de un cambio de clima no lo percibes vos en tu vida, en el ciclo de tu vida. Pero se está dando algo anormal. En Río Tercero se están produciendo cambios en décadas que la estamos viviendo casi todos. Vos sabés que en el 65, pongámosle la década del 70, el régimen pluviométrico de lluvia ya registrado por mí era de 650 milímetros. ¿Y hoy? Estamos en los 900, 870. El periodo de lluvia no ha cambiado. Lo que ha cambiado es las precipitaciones en milímetros, que es mucho mayor que antes. Y un error que se comete, inclusive el periodismo por ahí, ya se está corrigiendo y lo está analizando y lo está diciendo mejor, es que decimos a veces, ¿qué clima tenemos hoy? Y ahí es el error. Es qué tiempo tenemos hoy. Porque el registro de tiempo, que es universal, se hace a las 8 de la mañana, a las 14 y a las 20. Después puedes tomar todos los datos de temperatura, de lluvia que quieras, pero esos son los que se registran para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Un detalle. Vos vas a las 8 de la mañana y ves lluvia caída tanto, y no se anota la lluvia que empezó el día anterior con fecha del día anterior, no, se anota con fecha del día que vos tomás el registro. Pudo haber llovido desde las 20 horas del día de ayer, pero vos anotás el día de hoy, a las 8 de la mañana el registro tanto. Reinaldo, le voy a preguntar, ¿cómo hicieron con los médanos? Pues yo sé que usted tuvo mucho que ver en el tema de la forestación, ¿no? Barreras arbóreas para poder detener el avance de los médanos. Más que eso sí, refuerza. Pero acá te voy a decir una cosa y lo digo con gran satisfacción, los productores se sumaron al INTA, porque la veían que no andaba. Era el tema de los cultivos, digamos. Cultivos. ¿Qué había más que todo? El maní erosionaba mucho. No,
el problema venía en que se recogía el maní y que quedaba el suelo desnudo. Claro. No quedaba absolutamente nada de rastrojo. Entonces, ¿qué pasaba? Empezamos con la secuencia maní y cuando estaban en hilera ya se sembraba el centeno. Es una gramínea. Una gramínea invernal. Salía el centeno y ya recogía el maní y no volaba al suelo. Con eso se pudo cambiar. Con eso se fue cambiando de a poco. Después yo hice experiencia de cultivos en franja que eran un poco, ¿cómo te podría decir? Dificultoso de llevar, por eso no se continuó. Ponía sorgo granífero, hacía parcela de sorgo granífero, al lado de ella parcela de maní, siempre en dirección contraria a los vientos, y así alternada, maní, sorgo, maní, sorgo. Yo no tenía ningún apuro en sembrar nada después del maní, porque la altura del rastrojo de sorgo no dejaba volar. No dejaba. Era una técnica hermosa, y después introdujimos el pasto llorón, el famoso pasto llorón que crece prácticamente en el médano. Acá nomás. Y eso hizo que se reafirmara. Ahí se reafirmara. Vos hiciste una observación muy importante. La capa que cubre el suelo de Río Tercero no pasa de 2 centímetros. El día que nos descuidemos y saquemos esa capa, sonamos de nuevo. Pero ¿qué hay debajo de esa capa? Arena. Un material mucho más volátil. Arena. 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 ¿Es el conocido como loes pampeano? No, el loes es distinto, pero la arena lo que tiene es de que se moviliza mucho y que como los vientos que venían acá invadían todo el pueblo. Tanto es así que yo tengo registros del casino cuando lo sacaba y no se veía la entrada del casino. Y después tenía uno a las 2 horas que lo sacaba y estaba la entrada. Cuando yo las charlas, le digo, ¿qué ven ustedes acá? ¿Ve qué lindo que está que todo lo que se ve? Y los chicos dicen, bueno, no vemos nada. Y ahora, ve el casino, la tierra, dice. Y bueno, es así. Río Tercero está dentro de una zona y que hay que cuidarlo mucho, de suelos muy sensibles tanto a la erosión eólica como a la hídrica. Ya que toqué ese tema, hemos deforestado las serranías. Antes la lluvia caía y el árbol, el arbusto, lo retenía. La masa vegetal retenía el impacto de la lluvia. ¿Y qué hacía eso por más que había pendiente? Perdía velocidad. Entonces, suavemente iba disminuyendo. Acá ocurrió varias veces que estaba inundado el Río Tercero y en Río Tercero no había llovido. Recuerdo una vez que vino el general Chacén, que anduvimos por Tancacha en el mismo vehículo diciendo los problemas, y le dice a un productor ahí, dice, dice, señor, tienen que hacer algo, acá nos viven inundando. Y este señor le dice, ¿cuántos años hace que usted vive acá? Y ya como 20 años. Y en 20 años no se dieron cuenta de que acá llueve siempre, ¿no podrían haberse ido a otra parte? Bueno, todo un tema. Reinaldo, ¿usted viene a Río Tercero y se casa en Río Tercero? Me caso en Río Tercero con una profesora de piano. Una anécdota muy bonita. Yo la conocí subiendo. ¿El nombre de su señora? Teddy El Bengino. Teddy, profesora de piano. Yo recuerdo que una vez acá había una oficina cerca en La Libertad, donde Lantén y no sé de quién era, que había una parte de arriba donde funcionaba un conservatorio. Sí. Un día voy subiendo por ahí y siento algo maravilloso, la serenata de Schubert. Seguí subiendo despacito y me puse en la puerta a escuchar la serenata de Schubert. Fue la primera frenada que me pegó, la que después fue mi esposa. Porque se da vuelta y me dice, ¿y usted
todo el tiempo estuvo allí. ¿No sabe que eso no se hace? Por lo menos decirle, estoy acá. Y después dije, esta profesora me la llevo. Y así fue. ¿Se casó en qué año se casaron? En el 62. Bien. Usted, Reinaldo, tiene 3 hijos. 3, 2 mujeres y un varón. Recuerde los nombres. Bueno, Rosana, que tiene a Nicolás, futuro ingeniero agrónomo, a Dani, que ya presentó la tesis para esa disciplina que yo no la entiendo, que de psicología y qué sé yo, la Ceci, que está estudiando licenciatura en empresa. Después Kenny, que tiene al Manu, que está estudiando, Manuelito, que está estudiando también ya en la universidad, y la Agu, que cumple ahora en julio sus 15 años. Y Hernán, bueno, Hernán, vos sabes, él es ingeniero agrónomo, y anda colaborando acá con las distintas cosas que está haciendo. No, además es un apasionado por el tema del ciclismo, ¿no? Un apasionado por el tema del ciclismo. Y anda siempre en esas cosas, ¿no? Y una de las cosas bonitas es, por ejemplo, él en este momento debe estar viajando de vuelta. Se va a las 6 de la mañana, a veces viene a las 11 de la noche porque tienen que dar clase en la facultad. Él está en la cátedra de producción vegetal o protección vegetal. Y bueno, pero vamos a recordar que Kenny es docente también. Kenny es docente también, sí, Rosanita también, pero por razones ajenas está en la parte administrativa. Lo escucho, discúlpeme, lo escucho y lo siento hablar con un orgullo enorme de su familia, ¿no? Es que vos sabes una cosa, que tantas cosas que sembró o que enseñó a sembrar Reinaldo, también dejó esas raíces importantes en su vida. Vos sabés, ¿no? Que yo pienso que lo que más hermoso que uno puede tener en la vida es una buena familia, ¿no? Eso es impagable. Y ya que hablé de buena familia, quiero recordar, porque tengo un afecto muy especial para la gente de UNI3. Sí. UNI3 di 2 o 3 años, también charlas sobre el ambiente. Algunas señoras han fallecido, pero con ellas marqué una etapa muy bonita acá en Río Tercero, donde con ellas, qué curioso, empezó preguntándole yo, en el barrio tuyo, ¿qué planta tenés? En el barrio tuyo, ¿qué planta? No fue en salida, no sé qué plantas son, le traigo las hojas. Y ahí empezó el censo mío. Y después, en Tribuna, en el 2004 empecé a publicar Árboles de mi ciudad. Árboles de mi ciudad. Nos queda un minuto, veo que se iba a pasar rápido el programa, mira que teníamos para hablar. Nos queda un minuto. Hace poquito usted fue reconocido, el Museo Municipal lleva su nombre. Me imagino que para usted debe representar algo muy importante. Sí, el vivero municipal. El vivero, el museo, el vivero municipal lleva su nombre. Es un gesto de generosidad y de apoyo de autoridades del municipio, porque esto viene, fue sembrado así por muchos concejales. Y es un dato. Muchos concejales que dijeron, pucha, Reinaldo hay que... Y no hubo... Ha sembrado demasiado para que tenga... Y Prado aprobó, por supuesto, que el intendente dio el ok, ¿no? Y así viene el agrónomo Reinaldo Fuensalida. ¿Y qué siente que tenga un lugar de la ciudad que tomó como propia su nombre? ¿Vos crees que te digo una cosa? No caí todavía. No caí, ¿sabes por qué? Por una razón muy simple. Estoy tan acostumbrado a dar las charlas, que sigo dando charlas, que tengo todas estas cosas, que por ahí me acuerdo, pucha, hay un vivero que lleva mi nombre. Y esto de que ahora se comunican tan rápidamente todos lados, he tenido, y esas son las cosas hermosas que esta gente me ha dado, de que he tenido
muchas adhesiones, muchas. lindo. Bueno, te puedes imaginar las adhesiones que tuve a raíz de esto, y que inclusive profesores, colegas de mi hijo, hasta el decano de la Facultad de Agronomía me mandó su saludo. Finalmente, Sí. porque ya tenemos que cerrar, cada mañana, cuando se observa en el espejo, ¿qué ves? Que todavía puedo seguir tirando, que todavía puedo seguir poniendo una planta, y que quisiera que todo aquel que pueda poner una planta se sienta orgulloso de ese acto de poner una planta, que a lo mejor él no la va a disfrutar, pero como aquel que puso ese hermoso lapacho, por ejemplo, que está frente de la municipalidad en el paseo público, él no lo disfrutará, o ellos no lo disfrutarán, pero cuántas personas somos los que los estamos disfrutando. Y bueno, pongamos nosotros planta para que tengamos tiempo de disfrutarlo, y otros después sigan con ese disfrute hermoso que es el árbol. El árbol es el rey de la naturaleza, y únicamente, como siempre lo digo, únicamente pide un poquito de respeto. Reinaldo Fonsalida.